Ya comienza Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Género. En el día de hoy vamos a estar hablando con dos invitadas muy interesantes de la inserción de las mujeres en el rubro de la construcción. Ha sido un ámbito históricamente masculinizado que de a poco estamos ocupando, así que vamos a estar charlando con ellas sobre las diferentes políticas que se llevan a cabo en el país y cómo ha avanzado, cuáles son los desafíos para seguir encaminando esa temática en nuestro país. Pero antes nos vamos a ir a la Secretaría de Bienestar Universitario. Allí estuvimos dialogando con Marianela Cano Ponce, la responsable de la Oficina por la Igualdad de Género, y con dos enviadas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en una actividad en conjunto que se realizó destinada a toda la comunidad universitaria. Esta jornada ha sido convocada por la provincia, ¿sí?, donde nos han pedido participación. Vienen representantes del Ministerio de Mujer, Género y Diversidades de la Nación, básicamente de la Secretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género. Van a estar disertando Josefina Kelly, que es la Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, y Agustina Ponce, Subsecretaria de Políticas de Diversidad. Creemos que estos espacios en los momentos sociales que vivimos son muy importantes para poder seguir reforzando las políticas de género que venimos implementando desde la institución y desde la Nación específicamente, así que estamos muy contentos de recibirlas. La verdad que, como venimos haciendo desde el inicio de la gestión, nosotras para la implementación de las políticas públicas siempre recorremos las provincias, articulamos, en este caso tuvimos varias actividades con la dirección que está a cargo de Adriana Ginestar, también con el programa Acercar Derechos, que es un dispositivo territorial del Ministerio de Nación acá en la provincia, entendiendo el fortalecimiento de las capacidades estatales, entendiendo que estamos en un contexto donde claramente tenemos que pensar cuáles son las estrategias territoriales para seguir fortaleciendo las políticas públicas en materia de violencias por motivos de género, y en el marco de 40 años de la democracia también sabemos la gran deuda que tenemos pendiente en la reforma judicial transfeminista, y eso es uno de los conversatorios que nos damos hoy. También sabemos y reconocemos los 50 años que este año cumplió la universidad pública acá en San Juan, sabemos lo que es estar disertando, generando síntesis, un pensamiento crítico, poniendo en conocimiento las políticas públicas que desarrollamos desde el Ministerio, pero también entendiendo de cuáles son las transformaciones sociales, escuchando a la sociedad y también pensando que estamos en un contexto donde claramente hay dos modelos de país que están en juego y un modelo de país donde claramente tuvo la decisión política de crear el ministerio, tuvo la decisión política de pensar a partir de esa articulación entre las organizaciones comunitarias, entre la provincia, el municipio y nación. Y es en ese sentido donde venimos a seguir pensando cuáles son esas agendas que todavía tenemos que seguir profundizando, que son muchas porque en Argentina siguen matando una mujer o una diversidad cada 30 horas por su razón de género. El Ministerio de las Mujeres ha sido uno de los flancos a la hora de tirar dardos por parte de las fuerzas políticas opositoras, que claramente lo que vienen a debatir es una cuestión ideológica. Lo trazan a nivel presupuestario, pero en realidad nuestros ministerios, los Ministerios de Mujeres, Género y Diversidad, tanto de Nación como de las provincias, las secretarías que se han podido crear y las direcciones a partir de la creación, de la decisión política de la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, son las que menos presupuesto tienen, con lo cual no tiene que ver con una cuestión monetaria. Digo esto porque muchas veces permea en la sociedad este tipo de discursos altamente odiantes, y es absolutamente ideológico, que va en contra de la agenda de las mujeres y las diversidades, va en contra de la autosuficiencia de las mujeres y las diversidades en relación a las posibilidades de proyectar, valga la redundancia, proyectos de vida, ¿no? Sabemos que la libertad
se alcanza con la independencia económica y este ministerio ha trabajado muchísimo en relación a la verdadera libertad, porque muchas veces se habla en nombre de la libertad y la verdad es que la creación de este ministerio ha ido en aras de justamente posibilitar esa libertad y acompañarla con la infinidad de proyectos y políticas públicas que se han venido desarrollando. En materia de diversidad, esta semana que viene la provincia de San Juan va a tener su Semana del Orgullo y el Ministerio ha estado presente y acompañando y estará presente y acompañando la Semana del Orgullo en San Juan con su marcha el día 11 de noviembre, que lo que hace y posibilita es que los territorios puedan justamente levantar la voz y llevar los reclamos que tienen, porque sabemos que todavía quedan derechos pendientes por ser conquistados. Muy interesante la entrevista desarrollada y la actividad, y como mencionaba, al final de la entrevista, esta semana y este mes se vienen realizando actividades en el marco del orgullo. Este sábado, precisamente en nuestra provincia, se realiza la marcha, la número 14 ya, a las 21 horas en calle Paula Albarracín de Sarmiento y Libertador, así que quienes quieran acercarse pueden hacerlo. Y también en línea con todo lo que venimos diciendo y con lo que venimos trabajando en los programas, en el día de hoy se ha realizado el lanzamiento del registro único Diana Zacayans, Luana Berkins. Esto ha sido posible después de muchos meses de trabajo. Se presentó hace más de un año, se trabajó en comisiones en el Consejo Superior y finalmente hoy se ha hecho público el registro. Allí van a poder inscribirse todas aquellas personas aspirantes a puestos de trabajo en la universidad, y esto no es más ni menos que un reconocimiento de la universidad pública a un derecho humano como es el derecho al trabajo, que va a llegar a la comunidad travesti trans para mejorar un poco la vida. Sabemos que su índice de vida es muy corto y desde la universidad por supuesto que vamos a trabajar en colaboración, en articulación para que esto llegue a todas y todos. Y además este formulario por el momento es de forma online, pero se van a estar realizando operativos territoriales para que todas, todos y todas puedan acceder. Así que si quieren más información la pueden encontrar en los canales oficiales de comunicación de la universidad y ante cualquier consulta pueden comunicarse con la oficina. Nos vamos a ir a un breve corte, pero quédense ahí porque luego volvemos con las invitadas. ¿Qué diferencia los términos de género y sexo? La expresión sexo hace referencia a las características biológicas y fisiológicas que desde la biología determinan las categorías de hombre y mujer. Son las características con las que nacemos. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en la cultura y en un momento histórico. En el imaginario colectivo, el género es lo que determina lo que se espera, se permite, se valora en un hombre y en una mujer en un contexto determinado. Soy Belén Ferrer, pasante de la Secretaría de Comunicación. Yo festejo los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan porque me permite hacer lo que amo, que es escribir. Mi nombre es Lucía Martelote, soy investigadora y activista feminista. A nivel internacional, las mujeres todavía tenemos varios obstáculos para acceder a posiciones de liderazgo. Según datos de ONU Mujeres del año 2017, las mujeres ocupamos a nivel mundial el 23,3% de las posiciones en los parlamentos y solamente el 18,3% de los ministerios. Argentina fue el primer país del mundo en incorporar una ley de cupo en el año 1991 y eso se fue extendiendo a los diferentes países de la región. Actualmente América Latina cuenta con un 28,8% de mujeres en posiciones de poder en los parlamentos, lo cual está por encima del nivel mundial. En las provincias
En la Argentina, solamente de 24 provincias, 4 están encabezadas por mujeres, lo cual es un 16%, y sobre todo tenemos problemas las mujeres para acceder a posiciones de liderazgo en los gobiernos locales. Las mujeres intendentas son solamente el 9,4% del total. En el año 2012 hicimos un estudio en ELA que se llama Detrás del Número. Ahí, por ejemplo, lo que vimos es que había 3 veces más de legisladoras que eran solteras o divorciadas con respecto de los varones, y también, por ejemplo, en el número de hijos. Mientras en promedio las legisladoras tenían 1 o 2 hijos, los varones tenían 4 o 5 hijos. Todo esto demuestra que en el siglo XXI para las mujeres todavía sigue siendo difícil conciliar la vida familiar y la vida laboral, aún en aquellas mujeres con más privilegios como son las legisladoras. Toda la actualidad local, nacional, internacional y universitaria por Sama Noticias. Notas, informes e invitados que te cuentan lo que pasa en la voz de sus protagonistas. Sama Noticias, de lunes a viernes a las 12:30 horas, con la conducción de Maru Silva y Sergio Cáceres. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Soy Leopoldo Pacheco, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan. Festejo los 50 años de la universidad, la cual me formó académicamente y humanamente. Esta universidad me sirvió en todos los aspectos de mi vida. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Volvemos con Espacio Género. Ya en este segundo bloque estamos con las invitadas del día de hoy, con las que vamos a estar hablando del rubro construcción, un rubro que muchas veces, o en la historia, ha sido masculinizado y que cada día ocupamos más las mujeres. Estamos con la arquitecta Emilia Cano Ponce. Ella es docente en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en nuestra universidad. Es jefa de trabajos prácticos en una cátedra, docente en la asignatura electiva Construcción con Tierra y en la electiva Diseño Bioclimático. También es miembro de la Red Iberoamericana Pro Tierra y es diplomada en bioconstrucción. Además, se desenvuelve como investigadora en el área tecnológica del Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat de la FAUT. Bienvenida, Emilia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y estamos también con Emilia Erostarbe. Ella es licenciada en Turismo, también docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Es investigadora allí y es parte del Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat de la Universidad en CONICET. Y además fue coordinadora general de la Red Pro Tierra Argentina. Bienvenida, Emilia. Muchas gracias. Tenemos 2 Emilias, no sé cómo las voy a diferenciar. Bueno, cuéntenme un poquito, Emilia 1. Me estuviste comentando que trabajás ahí en una cátedra, en un proyecto. Contame un poco cómo se está trabajando eso ahí en la FAUT. Sí, la Cátedra de Construcción con Tierra desarrolla su actividad hace más o menos 10 años. Es una cátedra electiva de la carrera de arquitectura, en donde se desarrolla de forma teórica y práctica
lo que pretendemos, digamos, en la cátedra es brindarles a los alumnos no solo el conocimiento teórico, sino la parte técnica constructiva. Entonces, desarrollamos varias actividades en donde tratamos de involucrar al resto de la sociedad, ¿no? A veces con las municipalidades o con algún encuentro. Por ejemplo, en la última práctica se vinieron alumnos de un encuentro latinoamericano de arquitectura que se hacía también en la facultad. Así que fue muy interesante, digamos. Es lo más constructivo, digamos. La parte práctica, es donde se aprende realmente. Bueno, muy interesante, ya vamos a estar charlando más en profundidad y sobre eso. Y Emilia también, contame un poco cómo terminaste de la licenciatura en turismo, que es tu profesión, en la FAU. ¿Cómo hiciste esa vinculación? Bueno, en realidad porque yo siempre quise estudiar arquitectura. Era como muy propicio el tema del programa porque a mí me pasó que una fonoaudióloga charlando una vez, yo era adolescente, ¿y qué vas a estudiar? Y me gustaría estudiar arquitectura. Pero eso no es para mujeres, me dijo. Y no voy a decir que eso me marcó el 100% de la decisión, porque hubieron otras decisiones, miedos, inseguridades que hacen que uno decida para dónde va. Fue un factor. Pero fue un factor importante, o sea, fue algo que, wow, o sea, no es que me lo creí, pero impacta, ¿no? Y bueno, como siempre me gustó la arquitectura, mi tesis de grado terminó siendo un relevamiento del patrimonio arquitectónico de la ciudad de San Juan, que lo hice con María Rosa Plana, la arquitecta, que estaba en el instituto en ese entonces, ya está jubilada. Y bueno, ella me dirigió la tesis y ya entré a la facultad en el 2011 y no salí nunca más, hasta ahora. Bueno, cuéntenme un poco cómo vienen trabajando, digamos, has mencionado una traba, si se quiere, de cómo influyó. Cuéntenme quiénes las han influenciado para así animarse a hacer cosas en un rubro que hoy somos mucho más parte, en arquitectura también, por ahí ingeniería es el rubro que todavía está mucho más masculinizado, pero en lo que es diseño y arquitectura sí somos más parte. ¿Quiénes han sido las impulsoras o impulsores y quiénes están ahí acompañando, ya sea docente, familia o algún referente? Bueno, lo que me faltó decir recién es que la directora hoy por hoy de la cátedra es la arquitecta Alejandra Dubós. Ella es la que nos direcciona y la que nos convoca, digamos, para desarrollar las actividades que se hacen en la cátedra. Y bueno, para mí ella es una referente hoy. Bien, ¿vos? Y bueno, yo, digamos, también hay que hablar de una cuestión que tiene que ver qué cupo del área de investigación en la Facultad de Arquitectura lo ocupamos las mujeres, y es muy alto ese porcentaje. Obviamente eso está asociado a roles asignados, a quién tiene más tiempo para investigación o para un tipo de investigación o para unas disciplinas que para otras. Eso, digamos, es la base de esos valores también. Pero bueno, eso, son mujeres. María Rosa Plana ha sido mi mentora, digamos, dentro de la Facultad de Arquitectura y en la mayoría de los grupos somos mujeres y son poquitos los varones que interactúan con nosotros y nos tienen que aguantar la energía que ponemos a la hora de trabajar. Sí, y qué interesante igual la manera de insertarse, que por ahí es la docencia, que sí es una profesión que es feminizada, que mayormente o históricamente en realidad la salud, la educación ha estado asociado a nosotras, entonces es también una manera de entrar. Pero consultarles un poco fuera de quienes trabajan con ustedes, que pasa esto que me decís, ¿cuál es el impacto en lo estudiantil por ahí, que son más jóvenes, que vienen por ahí con otra mentalidad sobre los roles tan impuestos en las generaciones un poco más grandes? La verdad que en mi experiencia, yo siempre soy un poco, es como que no me ha importado un poco el tema de la influencia un poco externa en mis decisiones, particularmente. Pero decidí estudiar arquitectura porque, primero, que es una profesión maravillosa, en la que se aprende todos los días y es tan amplio que bueno, nunca terminás de encontrar, de estudiar. Eso es lo que me motiva, porque es muy dinámico, digamos. Pero lo que me hizo decidir estudiar arquitectura fue, creo que eso es lo que me llamó la variedad, todo lo que tiene para brindar la profesión, básicamente.
Bien. Esa es ¿Y mi para vos, experiencia. Emi, ves algún cambio en los futuros estudiantes? Y por lo menos nosotros, o sea, al ser una generación, una tanda más joven de docentes, en la cátedra en la que estoy yo, que es la última historia de la carrera de arquitectura, hay otro tipo de vínculo, docentes, alumnos, porque nos entendemos más o porque intentamos también poner en contexto las situaciones de vida. Y también reconocer que no es lo mismo para una mujer estudiar que para un varón estudiar, porque muy probablemente muchas de esas mujeres terminan maternando o cuidan dentro de sus familias, y eso lo tenemos en cuenta. O sea, somos bastante perceptivos de entender las realidades. O sea, el alumno no es el que entra al aula, es el que entra al aula, pero con toda su historia de vida, con todo lo que pasa fuera del aula, y que eso tiene impacto en el rendimiento académico. Entonces tratamos de no hacer esas segregaciones o esas distinciones, sino de entender las realidades. Y esto de que sean abiertos, que sean respetuosos, o sea, no solo formamos en la asignatura, también formamos en la calidad humana, porque pretendemos, o sea, en eso sí tenemos como una vara alta pretendemos que salgan buenas personas, principalmente, detrás de cada arquitecto o arquitecta que se reciba y que sean conscientes y perceptivos de la realidad social. Sí, sin duda lo que decimos mucho en la universidad es esto de formamos personas, no únicamente entregamos títulos, que si no parece que fuese eso. Y mencionaste algo muy importante ahí, que son las diferencias para estudiar, y iba a llegar a esto de la pandemia. ¿Ya eran docentes las dos en la pandemia? Sí. Bien, ¿y cómo lo vieron? Porque ahí hay una realidad y es que las mujeres sí cumplimos mayores tareas del hogar, sobre todo en la pandemia, estando en nuestras casas sin poder tal vez ir a nuestros trabajos, ir a nuestros lugares de estudio. ¿Vieron alguna diferencia o algún cambio significativo en el estudiantado con respecto a la pandemia y el cursado? Sí, para mí fue muy desafiante para muchos, y también lo digo por experiencia propia. Nosotros sobre todo porque teníamos varios alumnos que vivían en zonas alejadas que no tenían acceso al internet. Entonces eso también nos llevó a replantearnos la situación y ver cómo logramos llegar a todos nuestros alumnos, compartiendo un poco con lo que dice Emi, de incluir, de todo el tiempo estar trabajando para ellos, digamos. Bien, ¿vos, Emi? Nosotros, bueno, el primer día que volvimos a clase presencial, siempre se ríen los alumnos, porque yo tengo un muñeco que es el monstruo de Liniers. Se llama Olga, o dice Olga, no sé si se llama Olga. Entonces hicimos una actividad donde volaba la Olga por todos lados, que he hecho una mugre, y justamente tenían que sacar esto. Bueno, nada, ¿qué pasó después de la pandemia? Estamos acá después de algo que parece raro. ¿Cómo se sienten? Entonces empezar a preguntar ¿cómo estás? Y sí, también estas cuestiones de, bueno, a la hora de los exámenes virtuales, encontrarte que estás en la casa del otro, de la otra persona, con el perro que ladra, con las dificultades de conectividad, con la familia detrás, con todas esas cosas. Sí creo que nos permitió a todos flexibilizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, de incluir las tecnologías en la medida que es posible, para bueno, no sé, recursos que hacen mucho más eficiente el tiempo, que les permiten a ellos esto de, bueno, hoy tomo la consulta virtual o la tomo en la facultad, o sea, ese tipo de situaciones. Sí, poder aprovechar las herramientas para ampliar cómo cursamos, cómo estudiamos, en vez de acotarlas, haber aprendido un poco de la pandemia. Sí. Bueno, en el tercer bloque, vamos a hablar un poco de cómo nos insertamos las mujeres que arrancan la etapa estudiantil y bueno, después como profesionales. Ahora nos vamos a ir a una breve pausa, pero quédense ahí porque volvemos después con más Espacio Género. Somos INTA San Juan, el programa de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan que acerca el INTA hasta tu hogar. Nos encontramos para hablar de ciencia, tecnología, desarrollo e innovación junto a investigadores, extensionistas y productores. Somos INTA San Juan, todos los jueves a las 14 horas con la conducción de Julie Cortés. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Identidad de género y autopercepción.
¿Cómo me autopercibo? La identidad de género es la vivencia individual e interna de cada persona. Puede o no corresponder con el sexo asignado al nacimiento, e incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Implica en algunos casos la modificación de la apariencia, ya sea mediante medios quirúrgicos, médicos o de otra índole. El texto de la Convención Internacional de los Derechos por las Personas con Discapacidad, basada en 8 principios. El derecho a la libertad y a la autonomía plena de las personas con discapacidad. La no discriminación. La igualdad de oportunidades. La accesibilidad. La igualdad entre el hombre y la mujer. La inclusión plena y efectiva en la sociedad. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad. Y el derecho a preservar su identidad. El respeto por la diferencia y la discapacidad como parte de la condición humana. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con Espacio Género. Ya en este tercer bloque seguimos charlando con las invitadas del día de hoy. Nos había quedado, chicas, ahí pendiente una preguntita en el bloque anterior que tiene que ver con cómo nos insertamos las mujeres. Ustedes un poco han mencionado las diferencias que hay a veces un poco en el cursado de la vida que llevamos las mujeres, la vida que llevan los varones. ¿Cómo se insertan después las mujeres en el ámbito de la construcción, del diseño, de la arquitectura, después de ser estudiantes? Vos que trabajás. Bueno, desde nuestra área, digamos, de la Cátedra de Construcción con Tierra, esta inserción se hace a través de las prácticas y capacitaciones que tenemos diagramadas, digamos, en la cátedra, y también por fuera, que tiene que ver también con los proyectos, porque como dijiste, también mucho de lo que damos en la cátedra es toda la investigación que venimos haciendo desde hace mucho también, en la que se brindan en los distintos municipios capacitaciones para la sociedad, sobre todo para las áreas ¿cómo se llama? Para las áreas rurales, regionales iba a decir, para las áreas rurales. Entonces, a través de las prácticas es que convocamos, digamos, a las personas, digamos, a poder... Bien. ¿Emi? Y también, bueno, Emilia decía algo que tiene que ver con la condición de la carrera de arquitectura y es la diversidad de espacios donde uno puede desarrollar esa profesión. Desde la investigación y la docencia, que es en lo que estamos, tanto en universitaria como en las escuelas técnicas, y después tiene que ver todo el espacio de estudios de arquitectura y la obra dicha y concreta. Creo que, porque me ha pasado de ver alumnas que hoy ya son profesionales y están trabajando, creo que ha cambiado o se ha flexibilizado un poco esta relación de los albañiles, porque
hoy sigue siendo un alto porcentaje de varones en la construcción, y es la mujer frente, ¿no? Como directora de obra, y creo que un poco se ha ido flexibilizando esa relación porque, bueno, también hay que desarrollar como mujer ciertas capacidades para que no, ni pasar por encima al otro que tiene un montón de conocimientos técnicos que la carrera no siempre te da, ni que los demás te pasen por encima por ser mujer, ¿no? O sea, hay que lograr ahí un equilibrio de respeto mutuo para que realmente el proceso de conducción de una obra sea conjunto, porque siempre es conjunto entre el director, el capataz, y entonces, bueno, creo que algo de espacio se va ganando, algo de respeto se va ganando, y también hay todo un contexto macro que va permitiendo que ese respeto se pueda garantizar en la obra. Sí, decías algo muy interesante, y es como donde mayormente estamos es como directoras de obras. Estuvimos investigando y hay un dato de que en el rubro duro, digamos, la albañilería propiamente dicha, las mujeres son alrededor de 50.000, 50.300, que constituye casi un 3%. Entonces, como también lo que mencionaste vos al principio de los roles de género, también se repite un poco acá en, bueno, las tareas duras, digamos, siguen siendo ejercidas por los varones, por algunas aptitudes físicas que se mencionan a veces, y lo más teórico, lo que tiene que ver con el diseño y la arquitectura, por mujeres. Hay algunas estadísticas también que mencionan cómo en muchos otros rubros pasa también. Hay espacios donde las mujeres llegamos y otros que siguen estando ahí, pero como decías recién, hay un contexto que permite que esto pase. Y preguntarles ahora un poco sobre los avances en nuestro país. Sabemos que hay muchas políticas en nuestro país que han permitido que esto ocurra, como en leyes hace, en el Plan Argentina hace, algunas políticas impulsadas desde el Ministerio de Obras, Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. ¿Cómo es el impacto de eso en nuestra provincia, por ahí que es más chiquita y que estas cosas por ahí tardan un poco en llegar? Yo creo que todo lo que tenga que ver con la apertura hacia toda la sociedad es maravilloso. Es una puerta que se nos ha abierto, digamos, para todos, pero bueno, todavía está en desarrollo. Desde mi perspectiva es como todavía hay mucho que trabajar. Sí hay mejoras con respecto a lo que decía la Emi de la inserción de la mujer, digamos, en el área de la construcción, pero todavía hay mucho que trabajar. Hay mucho que hacer. Sí. Eso es lo que pienso. Y también hay una cuestión de que todas estas políticas tienen que estar acompañadas de los procesos adaptados a la mujer. ¿Quién cuida a esos hijos que tiene esa mujer? ¿Quién se hace cargo del cuidado que tiene que tener esa mujer, hablando de una albañila, ¿no? O sea, hay funciones que todavía siguen asignadas a las mujeres, hay muchas mujeres que maternan solas. Entonces, ¿cómo lograr que se inserten en el área de la construcción? Porque quieren hacerlo, y está más que bien que lo hagan, pero ¿cómo atendemos ese otro contexto, que por ahí es el que imposibilita ese desempeño? Porque también hay cuestiones que la mujer siempre tiene que salir corriendo a atender a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos o a su propio marido. ¿Cómo justificas eso frente a un trabajo? Sí, ¿Cómo evitas que te despidan por ese tipo de faltas? O en el caso de la menstruación. No es lo mismo el desempeño laboral de la mujer que del hombre, de los cuerpos que menstruan, digamos, para no distinguirlo. Sí. Son condiciones que hay que tenerlas en cuenta, que tienen que entrar a dialogar en estas políticas para que realmente se logre una inserción real de la mujer en el espacio de la construcción. Particularmente en las áreas en las que estamos nosotros, que tienen que ver con la construcción con tierra, hay muchas mujeres vinculadas al tema, sobre todo porque también la mujer siempre está asociada al cuidado, a lo delicado, al esmero en la tarea, a la prolijidad, en las terminaciones de las cosas. Lo fino de las obras. Lo fino. Pero bueno, conocemos muchas mujeres que se dedican a la construcción como albañilas, en el área, digamos, específicamente de la construcción con tierra. Sí. Y también hay otro factor que tiene que ver con humanizar los procesos de construcción, pero no solo por las mujeres, sino por los hombres también. Nosotros en el encuentro de la Red Pro Tierra el año pasado se planteó justamente esto, o sea,
¿por qué tiene que seguir existiendo una bolsa de cemento de 50 kilos? No es seguro ni saludable ni para un hombre ni para una mujer. Sí, para ningún cuerpo. Claro, entonces hay cosas que tienen que transformarse en el área de la construcción, no solo por la mujer, no por adaptarlo a la mujer, sino por humanizar la práctica. O sea, que son personas las que están levantando ladrillo o están mezclando adobe o están levantando una bolsa de cemento. Eso creo que también impacta, porque sin duda que el esfuerzo físico o hay que desarrollar la capacidad física para poder llevar adelante una jornada de obra. Sí, y con respecto a lo primero que decías, que esto de, bueno, si tu hijo se enferma, lo tenés que buscar en la escuela, los números del INDEC dicen que todas las horas invertidas de las mujeres en tareas del hogar y en cuidados, que a veces, como vos decís, no solo son a los hijos, si tenés un padre enfermo, lo que sea, siempre los cuidados están a cargo nuestro, esas horas sostienen los demás trabajos, porque si no sería imposible. Entonces, bueno, pensar esto desde el Estado, cómo nos las ingeniamos para crear políticas que sostengan esas tareas y las mujeres podamos salir a trabajar de lo que queramos en las condiciones que sean, pero que lo podamos elegir. Y con respecto a eso, les iba a preguntar, ¿cuáles son para ustedes los desafíos para que este trabajo sea en igualdad de género? Un poco esto que decís, de humanizarlo, me parece como muy interesante porque no lo habíamos pensado así y es real, no tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con que es un trabajo humano y no parece que es un trabajo humano. Pero ¿cómo hacemos o cuáles son los desafíos para ustedes que se vienen para poder construir estas políticas que hagan que todas, todos y todos trabajemos en igualdad de condiciones? Y nosotras, o sea, yo te puedo hablar desde el trabajo que hacemos desde cátedra, ¿no? Como ya he mencionado, venimos trabajando en proyectos que los vinculamos con la cátedra para poder hacer prácticas e incentivar esta igualdad en todos los alumnos, digamos, tanto mujeres y varones. De hecho, en nuestra cátedra hay mayor porcentaje de mujeres hoy por hoy este año. Entonces, creemos que es maravilloso en la misma práctica todo lo que uno va incorporando. No sé, que tal vez no vemos en la escuela, o por lo menos yo que no salí de una escuela técnica, por ejemplo, en donde por ahí hay escuelas que sí trabajas con herramientas, o lo que yo veo por ahí en las generaciones femeninas es que aprendes eso, a clavar un clavo, usar una pala, hacer mezcla, y creo que eso es maravilloso. Sí, y creo también en esto que decís, que por ahí parece chiquito desde la cátedra, pero en realidad ya formás la base de esos profesionales, y ya es un montón. Sí. Y también algo que vos dijiste y que se vincula con esto es que aprendemos a hacer las cosas porque no nos queda de otra en muchos casos, más allá de que nos guste o no. Las mujeres que crían solas y tienen que arreglar cosas en su casa, lo aprenden a hacer porque no queda otra. Entonces, como por ahí es lamentable, pero en la adversidad aprendemos a hacer algunas cosas que tal vez antes estaban masculinizadas y llamábamos un hermano que las realice si no teníamos pareja o padre y demás. Y hoy, bueno, lo aprendemos a hacer. Buscamos un tutorial y lo aprendemos a hacer. Vos, Emi, ¿cómo crees? ¿Cuáles crees que son los desafíos para construir estas políticas de igualdad? Y por un lado, y es fundamental en las leyes laborales, ¿no? O sea, en la flexibilización, en la adaptación al género de las leyes laborales. Sin eso es como imposible. Difícil que en los cánones actuales eso se pueda hacer. Y sí también esta cosa de, bueno, ¿por qué llamar al varón? O sea, está bien empezar a normalizar que también tenemos la capacidad para hacer las cosas de forma autogestiva, si lo queremos hacer, obviamente. Si no lo queremos hacer, llamamos a alguien que lo haga. Pero también empezar a acostumbrarnos que ese llamar a alguien que lo haga también puede ser una mujer, ¿no? También puede ser una plomera, una gasista, una amiga que lo sepa hacer, o alguien que lo sepa hacer. Con una amiga siempre nos reíamos porque ambas somos hijas de padres ingenieros. Entonces, claro, sabemos cómo se llama el pituto del pitutito, como cuando van a la ferretería, y siempre nos decían, pero ¿cómo sabes? Bueno, porque lo aprendí, o sea... Se aprende. Se aprende y porque también uno tiene el interés por aprenderlo.
creo que también esto de la enseñanza en la facultad empieza a romper esas estructuras, o sea, que la mujer también puede agarrar una pala y preparar una mezcla, o sea, ¿no? Romper esos cánones que están insertos en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura. También desde el punto de vista de la docencia, hay mucho por romper, porque todos estamos en el marco de estos contextos culturales y hay mucho de este patrón que se traslada de docente, sea varón o mujer, se traslada hacia el alumnado. Pero bueno, son estos quiebres y estas rupturas que se van produciendo de a poco y con el tiempo, ¿no? Pero también la inclusión de la ley Micaela en la universidad, o sea, insertar estas temáticas en la universidad, todo lo que se está haciendo ahora con las capacitaciones laborales en la universidad y estos programas orientados a las mujeres, creo que son parte de eso, ¿no? De empezar a ocupar esos espacios para que un día sea equitativo, ¿no? No tengamos que estar hablando de esto porque sí, porque no, sino que sea una cuestión común. Creo que un poco se está ganando terreno en ese aspecto. Sí, y vinculado a lo primero que contaste de este mal trago de que te digan arquitectura no, también es real y se trabaja en nuestra universidad. El despertar vocaciones tempranas, que sé que lo trabajan en ingeniería porque es lo más masculinizado por ahí, pero tiene que ver con esto, por ahí, cómo estudiamos una carrera como ingeniería si no conocemos ingenieras famosas, autoras famosas de ahí, que por ahí siempre me dicen, yo no soy de la FAU, pero tengo mucha gente ahí, siempre me dicen que hay más autores en diseño por ahí que en arquitectura. Entonces, bueno, cómo también despertamos estas vocaciones y ustedes son referentes para otras, para que se animen, para que sean parte, ya sea de ser docente viniendo de otra facultad o de ser albañila, simplemente si a uno le gusta. Bueno, hemos llegado al final de este bloque, pero volvemos en el próximo con más preguntas y continuamos la entrevista. Quédense ahí que en un ratito volvemos, hacemos un breve corte y continuamos con más Espacio Género. El género es la construcción social de las diferencias sexuales que se adquieren a través del aprendizaje cultural y cuestiona argumentos biologicistas o esencialistas. Estos argumentos plantean binomios cerrados, tales como hombre-mujer, macho o hembra. Paradigmas que a partir de la desigualdad construyen un sistema de prohibiciones, derechos y obligaciones que son diferentes para hombres y mujeres. Las nuevas miradas sobre la idea de género cuestionan profundamente estos modelos tradicionales. Formé mi familia numerosa y esto me llevó a la toma de decisión de postergar todo lo relacionado con mi formación. Cuando tenía 33 años surgió un fuerte impulso de concretar ese sueño. La universidad me brindaba la posibilidad de acceder a la educación pública y gratuita. Cumplí mi sueño y fue para mí un hito. Tuve la oportunidad de incorporarme como docente en la Facultad de Ingeniería y también en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Este mensaje podría ayudar a algunas mujeres que tienen sus sueños postergados y aletargados para que sepan que es posible conseguir esos sueños. La clave está, creo yo, en aprovechar las oportunidades que nos da la vida. No será fácil, pero es posible alcanzarlos. Yo soy docente en la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino. En ese momento ya era docente, profesora de tecnología, y me generó mucho interés poder aprender un poquito más sobre lo que teníamos a nuestro alrededor, que eran los minerales. Yo soy de Valle Fértil, estudié técnico en beneficios minerales. Vivimos en un lugar que tiene minerales muy puros, entonces está bueno que el adolescente y el alumno que siempre tengo a cargo se interese y le dé un valor a lo que él tiene en su entorno. La universidad tiene un rol muy importante en los departamentos alejados y lleven distintas carreras. Me gustaría que otras mujeres se animen y puedan hacer este tipo de carrera. ¿Por qué hablamos
de diversidad. Todas las personas somos diferentes en el modo que sentimos, pensamos, actuamos y vivimos la sexualidad. Todo esto nos hace únicos e irrepetibles. Respetar la diversidad nos hace valorar las diferencias en las creencias religiosas, nacionalidades, orígenes étnicos, entre otras. La ESI propone hacer de la escuela un espacio de libertad, capaz de integrar diferentes formas de vivir, elecciones y gustos personales. La heterosexualidad es una posibilidad entre otras, y así será posible visibilizar las formas cotidianas de discriminación que sufren les homosexuales, lesbianas y travestis, entre otros grupos que conforman el colectivo LGBTQ+. La escuela es un espacio de cuidado y respeto que busca dar respuestas integrales a la violencia y estigmatización. ESI. Amar, respetar, cuidar. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con Espacio Género, ya en este cuarto y último bloque del día de hoy. Nos hemos acompañado de 14 a 15 horas. Vamos a continuar charlando con las invitadas. Y bueno, como mencionamos, la temática de hoy es la inserción de las mujeres en el rubro de la construcción y preguntarle cómo han visto esto más allá de las políticas en el día a día con mujeres de sus entornos, con mujeres de la facultad. ¿Hay una diferencia en nuestra provincia, podemos decir, o no? Y sí, desde que las hay, sí, las hay. Pero justamente lo que compartimos y fomentamos, pero hablando siempre desde mi punto de vista y desde las cátedras de la universidad, siempre tratamos de integrar, ¿no? De que no se note esa diferencia, de que el varón sí sabe agarrar la pala y la mujer no. Es el espacio que hoy ocupamos, ¿no? Es lo que recién decías en el corte anterior, es como una pequeña gotita que aportamos, digamos, un granito de arena desde el espacio que nos toca. Y lo importante que es, a pesar de que sea un granito de todo, del montón de arena, suma un montón y es muy importante el trabajo que se hace desde la universidad. Sí, y un poco ahí, no quiero dejar pasar esto, vos mencionabas una situación fea que por ahí aportó negativamente, cómo estas cosas aportan significativa y positivamente a que elijamos carreras o nos quedemos en carreras que por ahí no son tan cómodas, que por ahí tenés que ir a obra y no es lo mismo y demás, pero cómo desde una cátedra, desde una docente, desde un comentario, aportamos de forma positiva o negativa. Y bueno, ustedes aportando muy positivamente ahí para que cada día sean más. Pero bueno, para vos, Emi, ¿cómo es la diferencia? ¿La hay o no? Yo creo que la diferencia sigue existiendo. En tanto sigan existiendo estas barreras culturales, ¿no? Que están tan insertas en nuestras cabezas y en nuestros modos de pensar. Pero sí, creo que hay muchos cambios. Las redes sociales también están aportando un cambio muy grande. Hoy en día hay un montón de influencers, instagramers, mujeres que se dedican a la construcción, a restauración, a obra. Algunas son profesionales, otras son hobbyistas y tienen muchos seguidores y eso ha entusiasmado a un montón de mujeres a arreglar sus cosas en su propia casa o a encarar, remodelaciones o pintar o hacer cosas. Pero también está bueno entender que en las zonas rurales o periurbanas, la mujer tiene otro rol mucho más activo en la construcción y en los quehaceres duros, digamos, de la casa. Porque el hombre no está, porque sale a trabajar, entonces la mujer es la que está, o construyen juntos, o es una mujer sola y se tiene que levantar su casa sola. Entonces, quizá también hay que empezar a mirar esos otros contextos que sí existen, que desde la ciudad no los significamos tanto o no nos damos cuenta, pero están. Hay una experiencia muy interesante en Mendoza, en el municipio de Lavalle, que nos lo compartieron el año pasado también en el encuentro de la red, y es un grupo de mujeres que son mamás solteras, y bueno, como ahí está aprobada la normativa de construcción con quincha en ese municipio, empezaron con esta asociación que se llama Meltequi, y son un grupo de mujeres que están construyendo en quincha sus propias casas, y donde también tienen, digamos, un poco más aceitada esta lógica de
en qué horario van a trabajar en función de los niños y el horario al que van a la escuela, o quién se queda cuidando a los niños mientras el resto de las mujeres están construyendo y van construyendo sus casas de forma solidaria. Terminarán una, después se irán con las otras. Y fue una experiencia súper movilizante porque, bueno, eran mujeres que no solo venían muchas de contextos de violencia, sino también que en su vida habían agarrado una moladora, por ejemplo. Entonces, les da como esa seguridad de decir, sí soy capaz de agarrar estas herramientas, no soy inútil, no soy incapaz, y puedo materializar esto que es mi propia casa y la casa de la otra. Entonces creo que hay que empezar a visibilizar esas experiencias. Conozco muchas mujeres en las zonas rurales que han construido sus casas junto con su pareja o no, o con la familia. Digo, hay situaciones o contextos en los que se mueven otras lógicas que a veces en el encierro de la urbe no nos damos cuenta. Sí, hay dos cosas que me parecen fundamentales para conversar. Esto de las redes, también volvemos a lo mismo, fue la pandemia uno de los factores más importantes para que esto explote y para que todos estemos, los que podíamos y tenemos conexión, todos estemos en redes y muchas mujeres se animen, se hayan animado a hacerlo. Y lo otro es, lo que hablamos en el bloque anterior, bueno, hay políticas, hay inversión, falta mucho, falta un Estado mucho más presente del que tenemos hoy, que impulse a que las mujeres sean parte, a humanizar el trabajo, las condiciones laborales, que es lo que mencionabas que es fundamental. Pero también hay lo que ha habido siempre en el feminismo, que en la experiencia que lo que contás está muy claro, que son las redes. Porque esto que decís, construyen una casa y avanzan a la siguiente, tal vez en otro contexto cada uno se construiría su casa y el individualismo sería lo que ganaría. Y en las mujeres hay siempre una pizca tal vez de humanidad, tal vez porque históricamente hemos estado asociadas a la maternidad, a cuidar y demás, que tenemos esa pizca de humanidad y poder tejer en red, que es tan importante. Y con eso, preguntarles cómo se desarrollan ahí en la FAU, que se conocen y vienen trabajando, cada una ahí por su lado, pero vienen trabajando. ¿Cómo son las redes ahí, que es una facultad que tiene muchas mujeres? En cuanto a las redes sociales, nosotros hemos creado, digamos, una red para mostrar y visibilizar, digamos, todo el trabajo que se hace desde las cátedras de la universidad, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que se llama, un Instagram que se llama Tierra San Juan, donde, bueno, generamos contenido de toda la actividad que se hace en el día a día, tanto en la universidad como en las zonas rurales, que es donde más trabajamos, sobre todo con la construcción con tierra. Sí, y ahí algo que me olvidé de mencionar es que estas políticas, digamos, siempre están pensadas desde el centro. Por eso también cuesta esto que vos decís, mirar la periferia, porque si no es imposible construir políticas que lleguen en cualquier ámbito, no solo en la construcción. Es muy difícil si las políticas las pensamos acá en la capital de San Juan y no vamos a los departamentos alejados y a las zonas más rurales, que no llega todo esto, lamentablemente, y que tienen otras tareas, otra forma de vida, otra economía. Entonces, poder pensar también desde ahí. ¿Vos cómo ves este tema, no solo en lo comunicacional, sino también en el día a día, el vínculo? Yo creo que en términos generales, por lo menos en nuestra facultad hay un espacio de respeto mutuo. Tenemos equipos que trabajan en distintas temáticas, pero bueno, somos muchas mujeres y nos apoyamos en ese sentido. Lógicamente que también hay roces y cuestiones que no escapan a cualquier conjunto de la sociedad, pero sí, somos como las mujeres de la Facultad de Arquitectura. Creo que eso está bueno, la presencia. Y me quedaba pensando en algunas cuestiones esto de las mujeres en la construcción y las leyes y todo eso. Un poco se me fue la idea de lo que quería decirles, pero bueno, esto, la presencia en las redes sociales desde lo que se hace en la facultad es importante. Para esto, invitar a otras mujeres a sumarse a estos espacios, tanto de la investigación como de la formación en la carrera, o sea, animar un poco, ¿no?, a eso. Sobre todo ahora que estamos próximos a celebrar los 40 años de la Facultad de Arquitectura. Nosotros en la Cátedra de Historia particularmente
siempre hay un espacio en el que hablamos de patrimonio arquitectónico sanjuanino, y ahí les hago mención a la historia. ¿Cómo llegamos a estar hoy sentados en las aulas de lo que es la Facultad de Arquitectura y que también puedan valorar esos espacios? Y como también para las mujeres, esto de ver a una mujer docente o que expresa y comunica sus experiencias laborales también les sirva a esas otras mujeres que están en el aula de ejemplo. Y también ellas son un ejemplo para nosotros como docentes porque hacen un montón de cosas, porque creo que también como estudiantes no hay tanta división de géneros y se forman unos grupos bastante interesantes que hacen un montón de actividades, como ahora que han organizado el ELEA. Creo que ahí hay redes también. Sí, por supuesto. Y te me adelantaste ya nos quedan 5 minutitos de programa, a lo último, que es un poco esto que has dicho, a la reflexión o la invitación. Nada, tienen un ratito ahora para que me puedan decir cuáles, tienen alguna invitación para hacer, por supuesto la pueden hacer para que le demos difusión, pero si no, ¿cuál es su reflexión para el título del programa? ¿Cómo es la inserción de las mujeres en la construcción o qué nos falta para que eso sea una realidad efectiva? Yo creo que a pesar de que todavía nos falta, como venimos mencionando, vamos por buen camino y depende de nosotras, ¿no? Como ejemplo hoy, digamos, que hemos podido venir y visibilizar un poco lo que hace cada una en su área. Es muy importante la influencia y la palabra que se le dice al alumno, dejándolo expresarse y mostrándole lo maravilloso que es la carrera de arquitectura y todo lo que se puede hacer en esta hermosa profesión. La verdad que a mí me apasiona y es lo que trato de transmitirles a todos mis alumnos. Y ojalá que les llegue. Ojalá que sí, es ese granito que decís que es fundamental. Sí. ¿Mi voz? Y bueno, y también lo que pensaba recién es, hay una gran sombra que está sobre la sociedad, que es el patriarcado, pero he tenido muchas experiencias de ver que en realidad en las células sociales lo que funcionan son los matriarcados, ¿no? Aunque las leyes se rijan por otro lado. En el 2021, cuando participamos de algunas actividades en torno después del terremoto, que fuimos a algunos lugares donde había, barrios carenciados, era impresionante ver cómo la célula actuante ahí eran las mujeres, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Rescatar que seguimos funcionando como matriarcado a pesar de esa sombra que es el patriarcado, y que hay que contagiar un poco esas lógicas para que el matriarcado exista con hombres y mujeres, ¿no? Como esta lógica de cuidado de la tierra y cuidado de las vidas humanas también. Sí, la verdad que estamos en un contexto en el que es fundamental cuidar esto y, por supuesto, cuidar todos los derechos adquiridos. Claro. Muchas gracias a las dos. Ha sido un placer tenerlas en este programa. Seguro las vamos a estar invitando a futuro a otros programas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros hemos llegado al final de este programa, de esta edición, hablando de las mujeres y su inserción en la construcción. Y no queríamos dejar de mencionar que en el día de ayer lamentablemente nos dejó Pablo Pereira. Él era egresado de esta universidad, así que queríamos recordarlo porque ha sido un compañero nuestro y alguien fundamental en la construcción de una universidad más justa e igualitaria. Nos encontramos el próximo miércoles, 14 horas.